El desierto del Sáhara es el más grande de Marruecos y del mundo, con una extensión superior a 9 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de este desierto hay dos zonas en Marruecos famosas por su precioso paisaje de dunas, Erchevi y Erchegaga. Las dunas de Erchevi se conocen popularmente como el desierto de Merzouga, que es el nombre del pueblo más cercano. Está situado a 560 kilómetros de Marrakech, unas 9 horas en coche, y a 460 kilómetros de Fez. Podréis llegar hasta allí en coche de alquiler o bien reservando una excursión desde cualquiera de las dos ciudades. Quedaos en este vídeo porque os vamos a contar cómo es visitar el desierto de Merzouga. Vamos a empezar un tour por aquí porque esta zona se tiene que hacer guiada si no tenéis un 4x4 y mucha orientación. Y hemos venido ahora al oasis de Hasselbid. Esta es la pronunciación. Aquí tengo el guía detrás que me dice que lo pronuncie bien y significa pozo blanco en español. Bueno, aquí hay unas canalizaciones de agua que han hecho con agua procedente de las dunas, es agua dulce, y la utilizan para sembrar diferentes cosas como por ejemplo el cilantro, también hay palmeras datileras, granadas, menta, un montón de cosas. Estamos ahora por el desierto de Merzouga, entre las dunas con el 4x4, y hemos llegado a Lala Merzouga, que es la duna más alta del desierto con unos 300 metros de alto más o menos. Si queréis subir hasta arriba podéis hacerlo en unos 30 minutos. Y lo llaman así porque Lala es como se le llama a las hermanas mayores. Entonces, como es la más grande, pues Lala Merzouga. Además, esta duna es un punto de referencia perfecto para ubicarse aquí en el desierto. Continuamos el tour visitando un poblado nómada. Aquí tienen diferentes partes, ¿no? Tienen sus tiendecitas donde comen, que es esta que hemos tomado un té. Luego tienen otra parte que es aquí, pues donde tienen sus habitaciones, por así decirlo, donde duermen. Allí tienen un horno donde cocinan el cuscús y otras comidas. Y luego aquí tienen pues las ovejas que mandan, ¿no? Que al final se comen. Que está como organizado en diferentes bloques, digamos que cada uno pertenece a una familia y permanecen el tiempo necesario hasta que se agotan aquí los recursos que necesitan. Otro de los puntos que se visitan en el desierto de Merzouga es esta mina abandonada de col. El col es lo que te pintas la rayita de los ojos, pues eso. Esto estaba explotado durante la época de la colonización francesa de esta parte de Marruecos y aquí había un antiguo poblado donde habitaban los trabajadores. Ahora mismo el poblado está completamente abandonado, excepto algunas casas en las que aún habitan algunos militares. Jamlia es otro de los poblados que vais a encontrar en el desierto de Merzouga. A diferencia de otros, este no es un poblado nómada, sino un poblado establecido desde hace muchos años. Sus orígenes se remontan a la época de la esclavitud. Traían aquí a la gente de raza negra de África subsahariana y los traían como esclavos. Pero bueno, cuando se abolió la esclavitud, al final se terminaron estableciendo aquí en Jamlia y ahora pues tienen nacionalidad y todo marroquí y viven aquí. Y después de visitar el poblado de Jamlia, hemos venido a escuchar un poquito de música árabe. Hemos pasado 2 noches en Merzouga. La primera la hemos pasado en un hotel a orillas del desierto, ya que llegamos de noche y preferíamos hacerlo así. Y esta segunda la vamos a pasar inmersos en el desierto en una burbuja con vistas panorámicas. Para llegar a la burbuja os tienen que recoger en un punto y luego cambiaros a un 4x4, no sé que llevéis un 4x4 vosotros y sepáis orientaros por el desierto. Con lo cual lo que ellos proponen es hacer un tramo en dromedario de 1 hora más o menos y coincidiendo con ver el atardecer desde las dunas. Como nosotros no queremos fomentar el maltrato animal con actividades turísticas con animales, dijimos que no queríamos hacerlo del dromedario, así que nos han traído en 4x4 hasta estas dunas y nos han dejado aquí a los dos solos para ver el atardecer. Estamos aquí disfrutando del momento, aunque con un poco de aire, hay que decirlo, y nada, luego vendrán a recogernos y ya nos llevarán al campamento.
tenéis muchos tipos de campamentos, jaimas más sencillas y hoteles burbuja, que serían estos en los que hemos dormido nosotros. La verdad que es un capricho, hay de todos los precios, un poco más baratos, un poco más caro, intermedios, así de todo. Este que hemos elegido a nosotros nos ha gustado muchísimo, ahora os dejaremos escrito el nombre, y es una experiencia preciosa porque por la noche, como no hay contaminación lumínica, se ven un montón de estrellas. Además, pues van a tocar música típica árabe, la comida está súper bien también, así que os recomendamos pasar aquí una noche para despertaros con estas vistas rodeados de dunas. La mejor época para venir a Merzouga son los meses de abril y octubre, porque todavía hay bastantes horas de luz en ambos meses y las temperaturas son más suaves, pero esto del viento que veis aquí en el desierto es bastante frecuente, así que si os pilla un día de viento puede molestar bastante. Encontraréis más información en nuestro blog viajandoporelmundomundial.com.